Gloria al Señor, hermanos y amigos. Dios bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, con mucho gozo, con grandes bendiciones, con salud y todo aquello que esté haciendo falta. Ya saben que lo podemos encontrar en nuestro amado Jesucristo, pues en Él estamos completos. Les saluda la hermana Gloria Paredes y el día de hoy compartiré con ustedes la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, ¿sí? Y vamos a dar lectura allí en Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 5 hasta el versículo 10. Y vamos a ver algunas evidencias de ser salvos, ¿verdad? Porque muchas veces se ha pensado o se ha malinterpretado de que yo hago la oración de fe en la cual declaro que recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y por eso yo soy salvo y por eso yo tengo entrada al cielo el día que yo deje esta vida, que yo deje este plano. Pero en realidad recibir a Cristo en nuestros corazones no tiene que ver solamente con hacer una declaración a través de una oración, sino tiene que ver con toda una vida de santidad, con toda una vida de esfuerzo, con una vida de lucha contra el pecado y muchas más cosas que vamos a estar observando en diversos videos que voy a compartir con ustedes. ¿Sí? En esta parte voy a dar lectura, como ya les dije, en Primera de Juan, en el capítulo 1 del verso 5 al verso 10 y vamos a ver lo que el Señor nos dice aquí. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y dice así: Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo primero que podemos ver en el verso 5 de esta porción que hemos leído, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Qué maravilloso que el Señor esté interesado en darnos la luz de su palabra, en mostrarnos cómo debemos de vivir, en enseñarnos todo lo que Él quiere y espera de nosotros. Él no es un Dios tirano, Él no es un Dios que solamente da órdenes y espera que nosotros seamos obedientes y ya, sino que Él siempre nos está mostrando la luz de su palabra y nos está enseñando por qué quiere que nosotros le obedezcamos, por qué quiere que nos apeguemos a su voluntad, ¿verdad? Entonces dice que este es el mensaje que hemos oído de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué maravilloso. Nuestro Dios es luz y no hay nada de oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad representa el pecado, representa la maldad, representa todo aquello que de alguna manera ofende a Dios, todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que en Dios no hay oscuridad, todo Él es luz, es un resplandor de sabiduría, es un resplandor de conocimiento y de perfección. Entonces, esta también debe ser una evidencia de aquel que es salvo, de aquel que ha recibido a Jesucristo en su vida, como ya dije, no solo a través de una oración, una declaración de fe, sino que ha recibido a Jesucristo para vivir como Él vivió, para caminar como Él caminó cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, en nosotros no deben haber tinieblas, amados hermanos. Nosotros debemos estar en una lucha constante contra el pecado, tratando de quitar de nuestras vidas todo lo que representa las tinieblas de la maldad y del pecado. No digo que seamos perfectos, esto siempre se los estoy comentando, no somos perfectos, pero con Jesucristo vamos camino a la perfección, porque cuanto más le conozcamos y más nos parezcamos a Él, mucho más alejados del pecado estamos y más santificados seremos. Entonces, una evidencia de aquel que está en Jesucristo, de aquel que es salvo, ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es que
lucha contra el pecado. No hay tinieblas en él. Está tratando siempre de sacar la oscuridad y el mal de su vida. Pero aquel que se queda con el pecado, aquel que se complace en practicar el pecado, aquel que no se duele de fallarle al Señor, pues evidentemente no es salvo, porque no forma parte de aquel grupo que está deseoso de alegrar el corazón de Dios y de poder alcanzar esa misericordia de Dios, de poder servirle a Dios con ese amor con que lo hacen realmente los que han comprendido con cuánto dolor Él pagó en la cruz del Calvario para darnos libertad del pecado, del enemigo, del mundo, de la muerte, de la carne. Entonces eso es algo que nosotros debemos de tener sumamente bien entendido y comprendido. El gran precio que pagó Jesucristo en la cruz. Nosotros no podríamos haberlo pagado y por ello debemos de tratar de quitar toda la oscuridad o las tinieblas que podrían de alguna manera estar en nuestra vida. En el verso 6 leemos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto nos habla de una vida religiosa, de una vida de apariencias, que muchas veces se puede ver en la vida de algunas personas, ¿verdad? Esto es muy triste, es vergonzoso incluso para la cristiandad, para el evangelio, pero hay muchas personas que asisten continuamente a la iglesia, que asisten a todas las actividades que hay en el servicio, pero solamente eso, no están tratando de ser perfeccionados, no tienen conciencia de que nosotros constantemente nos equivocamos y debemos estarnos arrepintiendo y pidiéndole perdón al Señor y poniéndonos a cuentas con Él, ¿no? Porque tener comunión con Él no quiere decir ir a la iglesia, no quiere decir donar dinero para las obras de bien social, no quiere decir apoyar al pastor o ayudar a los hermanos en las actividades diversas que hay en la congregación, sino tener comunión con Él quiere decir conocerle, amarle, querer servirle cada día conforme a su voluntad. Porque el servicio a Dios no es conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, como a mí me parece que debe de ser. El servicio a Dios debe ser conforme Él lo ha estipulado en su palabra. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa hambre y sed de estudiar la palabra, de escudriñarla, de querer conocerla cada día, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, es decir, yo digo que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, pero mi vida y mis acciones y mi estilo de vivir demuestra que yo hago con mi vida como yo quiero y no hago la voluntad de Dios, entonces, ¿qué está ocurriendo? Mentimos y no practicamos la verdad. El verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, nos vuelve a recalcar que el Señor está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Qué maravilloso. Cuando la luz del Evangelio, cuando la luz de la doctrina, de la palabra de Dios está dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, alumbra nuestras vidas, dice que hay una consecuencia. Esta es otra consecuencia o otra evidencia de ser salvo, que dice que tenemos comunión los unos con los otros. Fluimos en amor, fluimos en armonía, en comprensión. Hay esa sinceridad entre hermanos, nos amamos, nos tenemos confianza, nos ayudamos, ¿verdad? Esta es una evidencia también de ser salvos en Cristo Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y algo maravilloso ocurre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado, o nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia? Porque constantemente estamos viniendo a la presencia del Señor reconociendo que somos pecadores, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que somos débiles, ¿verdad? Reconociendo que muchas veces no damos la talla que el Señor espera de nosotros, pero ahí estamos luchando contra el pecado. Yo quiero que esta frase se quede en tu mente: luchar contra el pecado, no dejarnos vencer por el pecado ni por el enemigo. Luego el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está otra evidencia más, ¿verdad? Reconocer, como yo les decía hace un momento, que hay pecado, que tenemos una naturaleza que está debilitada de alguna manera desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, que nuestra naturaleza humana tiende a tener emociones, sensaciones, sentimientos que muchas veces son negativos. Es por eso que nosotros debemos de entender
y debemos de comprender que no somos perfectos, que no somos superiores a nadie más. Muchas veces hay esa postura de el Señor a mí me ha limpiado, yo soy santo, estoy ungido, estoy lleno de su presencia y soy más que los demás. Esa es una actitud muy negativa porque nadie puede ponerse un título de superioridad, ni nadie puede pretender que nunca más se va a volver a equivocar, porque mientras estemos en esta tierra atados a este cuerpo natural que Dios nos ha dado y no tengamos un cuerpo glorificado, nosotros estamos sujetos a nuestras emociones, a nuestros deseos, y con ellos es que hay que luchar. Es de esta manera como vamos a ir renovando nuestra mente en Jesucristo, luchando contra nuestra propia naturaleza que es pecaminosa, ¿sí? Pero si decimos que no tenemos pecados, no, yo soy perfecto, jamás me equivoco, no, esa actitud de soberbia que muchas veces hay, que no la decimos quizás con palabras, pero nuestras actitudes lo dicen, cuando no queremos reconocer que nos hemos equivocado, cuando no queremos pedir perdón, cuando no queremos aplicar lo que la Biblia nos dice, sino que nosotros decimos, no, en esta circunstancia yo lo voy a hacer así y Dios me va a comprender, ¿no? Yo muchas veces he escuchado esta frase y la verdad es que no. No es que Dios nos va a comprender. Si Dios ya dijo algo para hacerlo en su palabra, nosotros solo debemos de obedecer. No hay circunstancia en nuestra vida que permita cambiar la voluntad de Dios, ¿sí? Luego dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra evidencia, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Pero confesarlos ¿a quién? Confesárselos a Dios. ¿Pero qué quiere decir esta palabra confesar nuestros pecados? Reconocer lo mal que hemos hecho. Decirle al Señor, Señor, tu palabra dice esto y yo he ido en contra de tu voluntad. Yo confieso, Señor, delante de ti que el que tiene la razón, que el que es perfecto, que el que es santo y puro, que el que no se equivoca, eres tú. Y soy yo el que ha transgredido tu voluntad. Soy yo el que ha hecho mal. Soy yo el que se ha equivocado. Porque muchas veces también quizás sin mencionarlo, se piensa que todas las cosas malas, desavenencias, tristezas que vienen a la vida de una persona es porque, bueno, Dios es Dios y Él permite que esto ocurra. No es así. No es así, amados hermanos. Dios siempre tiene buenos deseos para nosotros. Tan grandes y buenos son sus deseos que dice que aquellos que aman a Dios, aun las cosas negativas o difíciles, obran para bien. El Señor siempre quiere cosas buenas y maravillosas para nosotros, pero muchas veces nosotros sufrimos como resultado de nuestra necedad, como resultado de nuestra terquedad, como resultado de nuestra rebeldía. Entonces, nosotros debemos confesar nuestros pecados, reconocer que nosotros somos los que nos equivocamos, no el Señor. El Señor es perfecto, ¿sí? Y si confesamos nuestros pecados, algo maravilloso va a suceder. Él es fiel. Él nunca jamás va a dejar que su palabra caiga vacía. Siempre su palabra se va a cumplir y Él es fiel, y no solo fiel, sino también es justo. Y como es justo, puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso que alguien se pueda llevar todo lo negativo de nuestra vida, que alguien se pueda llevar toda esa oscuridad de nuestra vida, como leíamos al comienzo, pero Él solamente es Jesucristo, el único que puede limpiarnos de toda maldad, que puede limpiarnos de todo pecado y sacar esas tinieblas. Por eso dice su palabra que Él es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Y si en nosotros nuestra naturaleza humana nos hace ser débiles de alguna forma y pecar, pues acercándonos a Cristo, conociéndole a Él, amándole a Él, obedeciéndole a Él, podemos alumbrar nuestras vidas con su presencia y sacar toda especie de oscuridad de nuestra vida, ¿sí? Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Miren esto qué fuerte, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Nosotros no podremos jamás decir que no hemos pecado, porque si pensamos o lo decimos, estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque el único santo, el único perfecto es Él. Y al decir nosotros, no, yo no he pecado, no, yo no necesito de Dios, no necesito ir a una iglesia, no necesito escuchar la palabra porque yo soy una persona buena, porque soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, lo que siempre pensamos, ¿verdad? Siempre pensamos positivamente de nosotros y eso está bien, que pensemos positivamente de nosotros, pero que también hagamos un análisis para poder saber lo negativo que hay dentro de nosotros.
las debilidades que hay entre nosotros y las podamos traer delante del Señor y decirle como dice su palabra, ¿no? Mis pecados están delante de mí contra ti, ¿no? Entonces nos pongamos a cuentas con el Señor, le pidamos perdón para no hacerlo a Él mentiroso, porque Él es un Dios verdadero, un Dios de verdad y no hay sombra ni variación en Él, ¿sí? Y su palabra dice no estaría en nosotros si nosotros decimos que pecamos, que no pecamos. ¿Por qué? Porque su palabra cuando está en nosotros es esa luz que alumbra todas las manchitas de pecado que puede haber en nuestro corazón, en nuestra mente. Cada vez que leemos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que nos acercamos a Él para conocerle más, como el día de hoy, leyendo esta pequeña porción de la palabra del Señor, vemos los defectos, los errores, las faltas que hay en mi vida, ¿sí? Somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo a través de una oración, lo hemos recibido en nuestro corazón, pero no, eso no es todo de la salvación. La salvación la hemos recibido de Él. Él nos la ha regalado. Nosotros no conseguimos la salvación con nuestros actos buenos. No, para nada. Yo no estoy diciendo que para que seamos salvos tenemos que ser buenos y obedientes. No, porque la salvación no la conseguimos nosotros. La salvación la consiguió Jesucristo con mucho dolor y sacrificio en la cruz del Calvario y a través de su sangre borró todos nuestros pecados. Pero si nosotros somos salvos, debe haber evidencia en nuestras vidas de esa salvación. Porque dice que hemos pasado de pecado a santidad, de muerte a vida, de inmundicia a limpieza. Entonces debe haber un cambio en nuestras vidas que evidencie la presencia de Jesucristo nuestro Salvador en cada uno de nuestros corazones. En el próximo video estaremos analizando y estudiando un poquito más algunas evidencias más de la salvación, porque son muchas, no solo se encuentran aquí en estos capítulos de Primera de Juan, están por todas las escrituras, porque el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis está hablándonos y mostrándonos su misericordia, su bondad, mostrándonos su deseo para nosotros, sus propósitos para nuestras vidas, amados hermanos. Espero que esta palabra sea de gran bendición para ustedes como lo ha sido para mí también, porque yo también necesito de esta palabra, porque yo también tengo debilidades, porque yo también tengo mis luchas, pero también como tú tengo a Jesucristo mi Salvador que extiende su mano, me sacó del lodo cenagoso, me levantó, me limpió, me puso ropas blancas y hoy Él es quien me fortalece y me ayuda para seguir adelante en esta vida que tiene mucho dolor, mucha injusticia, eso es verdad, hay mucha dificultad, mucha tristeza, pero con Cristo somos más que vencedores. Un beso enorme para cada uno de mis hermanos y amigos de la tribu de oro allá en España que siempre nos están escuchando. También un abrazo enorme con deseos de pronta recuperación y bendiciones de salud en el Señor para mi amiga y hermana Luisiña, también allá en Ourense. Saludos para mi hermana Nancy, para cada uno de mis hermanos también de la iglesia tesalónica. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios provea para todas sus necesidades, amados hermanos, y sobre todo que los fortalezca para seguir adelante, porque estamos en un tiempo muy difícil, la venida del Señor está muy cerca, pero la iglesia del Señor dice que clama, ¿no? La novia del Señor clama, ven Señor Jesús. Gracias, amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente, nos vemos la próxima, si Dios lo permite, bye bye.